Algunas veces escuché un dicho que no es bíblico, pero tiene cierta sabiduría. El dicho es que la familiaridad produce desprecio. Y luego lo comprobé que con algunas relaciones, algunas amistades, realmente pasaba así. La familiaridad va produciendo desprecio. Y luego vi que pasaba quizás también con algunos pasajes bíblicos, también con algunas doctrinas. De golpe la cruz ya no es tan significativa para nosotros como lo era al principio, ya no sentimos lo mismo. La muerte de nuestro Salvador ya no nos produce lo mismo que nos producía al principio cuando oímos por primera vez sobre ella. Ya no la apreciamos como la apreciábamos al principio. Y puede ser que eso también pase con Juan 3:16, el versículo más conocido de la Biblia. Ya podemos ver la salvación, podemos ver un resumen de una pequeña porción del Evangelio ahí, y ya no produce lo mismo en nuestro corazón de lo que debería producir. Y esta mañana quiero animarlos a rescatar un pasaje de este posible desprecio. Es un pasaje muy popular, muchos de nosotros lo tenemos pegado en la heladera, lo leemos a cada rato, lo hemos leído cada día, y debe ser apreciado y atesorado por nosotros. Así que por favor acompáñenme al Salmo 23. Al Salmo 23, que prácticamente lo conocemos de memoria. A modo de bosquejo señalo 5 ideas. El pastorado de Dios es suficiente, versículo 1, es proveedor, versículo 2, es restaurador, versículo 3, es protector, versículo 4, y es glorificador, versículos 5 y 6. Este salmo está entre otros 2 salmos, entre el 22 y el 24. El 22 habla de un siervo sufriente, siervo de Dios, y el 24 habla de un rey glorioso que llegará, y el 23 habla de ese buen, gran, hermoso pastor, y entre metáforas de significados hermosos, tiene verdades que aún son más hermosas que esas metáforas. Y vamos a ver el versículo 1, donde podemos ver que el pastorado de Dios es suficiente. Dice: Jehová mi pastor, nada me faltará. Y es bueno comenzar este salmo sabiendo quién es quién, ¿no? Él es el pastor, Él es el pastor de usted y Él es mi pastor. Y Él nos guía a nosotros, y nosotros debemos seguirle. Es una relación individual, es íntima, es diaria. Pero así como las ovejas necesitan a su pastor para sobrevivir, usted necesita el suyo, que es Dios. Usted debe sujetarse a su pastorado, a su guía y su gobierno. No solamente guía, también gobierna. Y su pastorado es suficiente para sus necesidades más profundas e importantes. Él es su pastor, por eso nada le falta, porque Él es su pastor. Vemos el versículo 2, donde podemos ver el pastorado de Dios es proveedor. Dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y podemos ver que Él realmente sabe lo que usted necesita. Él sí lo sabe. Él le lleva, le dirige a donde está aquello que satisface sus necesidades. Él sabe a dónde tiene que llevarle. Pero por otro lado, no solo le lleva, sino que también le brinda lo que usted necesita. Lo trae a usted. Él trae lo que usted necesita a usted. Y esto pasó principalmente con Jesús, quien fue entregado por el Padre. Él le dio a usted a Cristo, satisfaciendo sus necesidades más profundas. Y si ha hecho semejante provisión, ¿cómo le negaría a usted otra cosa relacionada a lo que más necesita? Él le brinda realmente todo lo que usted necesita. Él brinda realmente todo lo que usted necesita para satisfacer sus necesidades más profundas, sus verdaderas necesidades. En Romanos 8, 29 al 32 habla de esto. Si no le negó a su hijo, ¿cómo le va a negar alguna cosa? Tiene que recibir consuelo en su corazón, ser confortado en su corazón a través de atesorar esta verdad. El versículo 3 nos dice que el pastorado de Dios es restaurador. Dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. En la provisión máxima de Dios para usted puede estar en paz y hallar consuelo. Al proveer a Jesús, Dios ha provisto una reconciliación que tiene como consecuencia la restauración de la relación correcta entre Dios y usted.
Es lo que nos explica 2 Corintios 5, del 17 al 21. Esto es el descanso más grande. Si su alma no es confortada en esto, no hay otro lugar en donde pueda ser confortada. Este es el descanso más grande, importante, trascendente y significativo que usted pueda recibir. Como dice Romanos 5:1, usted tiene paz con Dios por medio de Jesús. Él conforta su alma. Él es el que provee un pastorado restaurador. Además dice que le guía por caminos de rectitud. Y lo dice que es motivado por su gloria, ¿vio? Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Él lo hace por causa de sí mismo, independientemente de usted. En lo personal a mí me alivia esto, porque si fuera por mi vida, Dios podría darse por vencido. Diría, bueno, si mi pastorado descansa en Diego, la verdad que me cansó. Pero trae alivio a mi corazón saber que Él no se va a dar por vencido, ni conmigo ni con usted, porque su pastorado se sostiene en Él, por amor de su nombre. Asimismo, el camino por el que les llevo a ustedes es el de justicia, el de rectitud, el de corrección moral, el de santidad. Santidad es eso. Este es el camino que Él provee para nosotros, el camino de santidad, como dice Isaías 35:8, en el que sus ovejas caminan. Si bien Él es el que produce en usted buenos deseos de hacer lo bueno y la capacidad, muchas gracias, y la capacidad de hacer lo bueno, Él también exige que usted y yo seamos santos. En Filipenses 2:13 dice que Él produce el querer y el hacer. Pero en 1 Pedro 1:16 dice, sean santos, porque yo soy santo. Y esa es su voluntad para nosotros, dice 1 Tesalonicenses 4:3. Mucha gente quiere averiguar cuál es la voluntad de Dios para su vida. Muchísima. Si vamos a un congreso, preguntamos quién quiere conocer la voluntad de Dios para su vida, todo el mundo va a levantar la mano. Y la voluntad de Dios es clara, es expresa. 1 Tesalonicenses 4:3 dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ese camino que Dios provee es el camino por el que sus ovejas andan. Si usted es una oveja, va a andar en ese camino según la voluntad de Dios, hacia la corrección moral, hacia la rectitud, hacia la justicia, hacia la consagración a Dios. Ese es el camino que está preparado para usted. Y sigue el versículo 4, en donde podemos ver que el pastorado de Dios es protector. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El pastorado de Dios es tan precioso, pero también es tan poderoso que posee la capacidad de hacerse evidente incluso en los momentos más oscuros que usted y yo podríamos atravesar. ¿Leyó? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Como dice el final de Romanos 8, 35 al 39, no habrá nunca nada ni nadie que le pueda separar a usted del amor de Dios en Cristo Jesús, su Señor. Y usted puede recibir tranquilidad, y no solo tranquilidad, sino ánimo, aliento, al abrazar esta gran verdad. No permita que la familiaridad con estos pasajes le produzca desprecio a estas verdades. Hoy necesitamos profundamente abrazar y atesorar estas verdades. Lo necesitamos. Además dice que con su vara y su cayado, usted tiene que saber que no solo le guía, también le protege de las amenazas. Nada le va a pasar a usted a menos que su buen pastor lo permita, según sus propósitos, para su voluntad, para su gloria. Nada. Su pastor nunca se distrae. Es el bueno. Su pastor nunca está mirando a otro lado. Su pastor nunca perdió su vara o su cayado. Nunca. Con su cayado le guía, lo acomoda cuando usted necesita corrección. Y con su vara está dispuesto a reprender y rechazar cualquier ataque del enemigo. Y nada va a pasar a menos que el pastor permita que pase para cumplir su voluntad en usted y en sus santos propósitos. Nada. Y usted puede atravesar los momentos más oscuros de su vida sabiendo que a través de su pastorado, su pastor le infunde aliento, ánimo. Y siguen los versículos 5 y 6.
El pastoreo de Dios es glorificador, vindicador. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Usted tome un momento y piense en sus peores enemigos. Quizá dentro de sus peores enemigos, quizás puede tener en cuenta algún vecino mal educado con el cual la convivencia es difícil. Quizá puede tener en cuenta algún compañero de trabajo que le envidia, quiere su puesto, le hace la vida difícil. Pero usted sabe cuáles son sus peores enemigos, los verdaderos. Y ellos son los que activamente atentan contra su vida. Y ellos son los que han sido derrotados por Cristo. Por favor, acompáñenme a Colosenses 2, 13 al 15. Colosenses 2, 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esos son sus verdaderos enemigos. ¿Y cómo son? Derrotados y expuestos como perdedores, como derrotados públicamente. Recuerde que sus mayores enemigos están vencidos, no un poco, absolutamente vencidos. Jesús derrotó incluso la muerte y el pecado, nos dice Oseas 13:14, 1 Corintios 15, 54 y 57. No tema de ellos, su pastor los derrotó para siempre. No tenga miedo, su pastor es victorioso frente a sus verdaderos peores enemigos. Además, en el final de todo lo que hoy vemos, cuando en realidad sea el principio de lo mejor para nosotros, cuando ya moremos en su casa, como termina este salmo, Jesús mismo ejercerá de una manera plena el pastorado sobre nuestras vidas. En Apocalipsis 7, 16 y 17 dice gran parte de estas verdades. Así usted no tendrá ninguna necesidad, ni siquiera las más básicas, y vivirá junto a Él, como dice el Salmo 16:11, en plenitud de gozo, y como dice Apocalipsis 7, para siempre. Y usted podría buscar en Google muertes de ovejas muertas. Hace poquito murieron 3.500, ¿leyeron? De un día para el otro porque las esquilaron cuando hacía calor y volvió el frío en estos días que tenemos hoy. 3.500 ovejas murieron en una noche. Si usted busca ovejas muertas en internet, se va a sorprender por la cantidad de noticias que hay. De a montones mueren ovejas, muchas por separarse de sus pastores, muchas son víctimas de animales salvajes como lobos, como osos en otro lado, pero también en nuestra tierra como perros. En Ushuaia tienen un gran problema con las jaurías de perros no domesticados. Y algunos las matan, se descontrolan. Además, si las ovejas no son esquiladas, corren el riesgo de quedar enganchadas en la vegetación y ahí mueren de hambre o de frío o de calor. También, si no son esquiladas, pueden bajar a beber a algún arroyo y el peso de la lana mojada las lleva y ellas mueren ahogadas. Y a decir verdad, las ovejas son reemplazables. En la ganadería son reemplazables, pero los pastores no son reemplazables en la vida de las ovejas. Un pastor puede reemplazar sus ovejas, pero las ovejas no pueden reemplazar a su pastor. Ellas lo necesitan profunda y vitalmente. Hermano, no se separe de su pastor. El suyo sí que es bueno, y en realidad no solo es bueno, es el mejor pastor. No mire a otro lado, no se separe de su pastor. Su pastor es el mejor pastor que podría tener. No se separe, no mire para otro lado. Y al comprender a veces la belleza de estas metáforas, nosotros nos encontramos con una dificultad. Nosotros vivimos en un ambiente urbanizado y nos cuesta entender un poco. Pero es hermoso tener en cuenta que un buen pastor, al ser superior en jerarquía a los integrantes de su rebaño, arriesga su vida.
sea, el pastor es más importante que las ovejas, pero si el pastor es bueno, arriesga su vida por las ovejas. Usted debe recordar que Jesús no arriesgó su vida. Jesús puso su vida. Si Él puso su vida, si su pastorado cumple y supera todas las expectativas en todo lo bueno hasta lo extremo, ¿cómo usted podría desconfiar de Él? Él sí que es digno de su confianza por su pastorado perfecto. Y además, como decimos muchas veces, es digno de su máxima devoción, de su máxima lealtad y de su máximo agradecimiento por lo que Él es. Y además por su sacrificio. Y le animo a caminar estos días terrenales teniendo en cuenta que su pastor personal es suyo. El Señor es su pastor. Él es su pastor, es personal. Es el buen y gran pastor, como dice Juan 10:11. Ese pastor es suficiente para usted. Él es todo lo que usted necesita. Él provee, restaura, protege y finalmente le glorificará a usted, como dice Romanos 8:17, Romanos 8:30. Escuche su voz a través de su palabra escrita y sígale. Juan 10:27 dice eso. Sus ovejas escuchan su voz. Eso es lo que hacen los que realmente son sus ovejas. O como dice Salmo 79:13 o el 103, las ovejas de su prado. No somos más que eso. Tenga su alma confortada en estas verdades. No desprecie por la familiaridad con este texto. No desprecie estas verdades. No permita que esto suceda en su corazón. Reciba ánimo, reciba aliento. Acá hemos visto 5 características del pastorado de Dios que poseen la capacidad de confortar nuestra alma al creerlas. ¿Usted está dispuesto a familiarizarse con estas verdades sin dejar de apreciarlas? Deseo que su familiaridad con el texto sea profunda y que les lleve a valorar más y más su contenido, atesorándolo cada día en su corazón. Oremos para que el pastorado de Dios sea totalmente apreciado por nosotros, porque su pastorado es una realidad. A veces nuestro atesoramiento de su pastorado no lo es. Oremos por esto, ¿sí?